Ahí estamos ya en contacto Speroni con Rodrigo Rey, abogado nuestro también. Rodrigo, nunca nos faltes, por favor, te lo pido. Vas a ser nuestro abogado toda la vida. Vamos a darle la bienvenida para enterarnos qué es lo que está pasando con Silvia y con Virginia en Bolivia, qué fue lo que ocurrió. Así que, Speroni, si le damos ahí el ok. Muy buen día, Rodrigo. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Un saludo para Martín y para Germán también. Y bueno, ojalá pueda visitarlos pronto. Deben estar con un calor hermoso por ahí. No te digo. Muy lejos de... Pero bueno, deseoso de volver a verlos. Ahora, lamentablemente, con esto, que esperemos que se resuelva esta semana, pero bueno. Bueno, nunca una llamadita para un asado, ¿no? Nunca para juntarnos a rancharnos, siempre en una. ¿Qué pasó, Rodrigo? Veníamos charlando y veníamos compartiendo también en las redes toda esta situación, bastante confusa al principio, pero también una mezcolanza de situaciones desde marzo hasta ahora, que si podés, para quienes no están al tanto, ponernos un poco en contexto de qué fue lo que ocurrió, en qué situación estamos hoy, y después nos metemos a ver cómo tendría que ser, ¿no? Porque encima de eso, pasan las cosas, pasa el mal y después hay que ver cómo tendría que hacerse. Ay, estamos cansadísimos ya. ¿Qué querés que te diga? Me imagino vos. ¿Qué pasó, Rodrigo, en Bolivia? Vamos con un flash. Nosotros decidimos posicionar el caso en el que venimos trabajando desde el 17 de marzo, que fue el día que se produjo la detención en el aeropuerto del Alto, porque desde el 8 de mayo no teníamos respuesta de las autoridades, a pesar de haber tenido las resoluciones judiciales favorables que buscábamos. Esa es la primera aclaración. La segunda, cuando Virginia y Silvia volvían de sus vacaciones en Bolivia hacia Montevideo, en el aeropuerto del Alto las detienen, revisan la valija de Virginia, que estaba despachada, y ahí encuentran esos 7 gramos de cannabis que por error involuntario, como le puede pasar a cualquier persona que arma rápidamente una valija, una maleta para volver a su país, está bien, por error involuntario estaban ahí entre sus pertenencias, esos 7 gramos. Eso, en cualquier otro lugar del mundo, podría haber ameritado un simple procedimiento de descarte donde la sanción mayor era perder el vuelo. ¿Está bien? Pero no. Las Fuerzas Especiales de Lucha contra el Narcotráfico, con ese nombre tan rimbombante, ¿está bien? Las mismas que dejaron escapar tiburones, bueno, nuevamente esas Fuerzas Especiales las detienen. Ahí se inicia todo un proceso, que es el proceso penal ordinario, que lleva a que les pongan medidas cautelares de prisión preventiva a ambas por 90 días, que vencieron y se renovaron el 18 de junio, y lleva a que se las acuse por el delito de narcotráfico, que la figura legal se llama tráfico, que tiene una pena de 10 a 25 años. Hasta ahí era toda una pesadilla, ¿no? De hecho lo sigue siendo, pero ahí era el punto más álgido de la pesadilla, porque la carátula de la causa tiene una pena de 10 a 25 años. Después de haber presentado una serie de descargos que no son ninguna maravilla estratégica de la defensa, no son lugares comunes, son turistas, son consumidoras, lo pudimos demostrar, es consumidora, Virginia, y se pudo demostrar muy fácilmente con los registros del IRCA, ¿está bien? El fiscal razonablemente pasa a entender que, bueno, que Silvia tiene que ser sobreseída, es decir, no tiene que haber delito imputable para ella, y en el caso de Virginia entiende que imputarle el delito de consumo, porque en Bolivia, a diferencia de Uruguay, es delito consumir sustancias estupefacientes de cualquier tipo, salvo la hoja de coca, que no es considerada un estupefaciente, ¿no? Es materia orgánica. Entonces, en ese marco, ese delito de consumo no tiene pena de prisión. Entonces, ya desde el 8 de mayo, nosotros estamos en una situación de irregularidad para Virginia, que se perpetúa hasta el presente. Para Silvia, afortunadamente, esa situación cesó, se terminó el miércoles 3 de julio, donde fue liberada luego de una puja judicial importante, ¿no? En ese punto estamos esperando una audiencia para que Virginia pueda declararse culpable por el delito de consumo, asumir, entre comillas, la responsabilidad por ese error involuntario y que pueda volver a Uruguay. Es en ese marco, y solo en ese marco, que nosotros veníamos pidiendo a la Cancillería que en alto nivel, como sucedió, esperemos que tenga los efectos buscados en la cumbre del Mercosur, está bien que en alto nivel, de canciller a canciller, se pueda explicitar que esto no es un tema de tráfico, está bien, sino que es un error por el cual una turista está pagando una pena de prisión, en los hechos es una pena, hoy en el día 111 de su detención. Para Virginia, día 111 por 7 gramos de cannabis. Y un montón de días también para Silvia, ¿no? Que si bien fue liberada hace poco, también atravesó esa situación. ¿Y están detenidas en una cárcel común? ¿Cómo es la situación de Virginia hoy?
Sí, Virginia está en el Centro de Orientación Femenino Braje, que es uno de los 2 penales femeninos de La Paz, quizás el que tiene condiciones de mayor desgaste de infraestructura. Y por supuesto, digo, si bien nosotros no tenemos, digamos, nada para decir en términos de tratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿no? Eso sería un escándalo mayor al escándalo que ya es estar preso sin tener un delito imputado que tenga pena de prisión, ¿no? Esto ya de por sí es un escándalo jurídico, pero las condiciones son durísimas y ella está sola, ya no tiene la compañía de su mamá, y créanme que nosotros se lo veníamos advirtiendo sobre todo al canciller, que es el responsable de velar por el tratamiento humanitario de nuestros compatriotas en cualquier parte del mundo. Esa es una responsabilidad institucional del canciller, ¿no? No se trata de un gesto, digamos, un gesto de onda que se tienen que interesar por un compatriota en cualquier lugar del mundo. Es una obligación del ministro de Relaciones Exteriores. Bueno, parece que se dio ese paso de interesarse y que el efecto de eso debería ser, Laura, simplemente que se cumplan los plazos procesales. ¿Y por qué digo esto? Porque hasta ahora nos venían dilatando desde el 8 de mayo la convocatoria a la audiencia que tuvimos el 5 de julio. ¿Ok? El 5 de julio, cuando a Virginia desde el túnel le abrían la puerta, la compuerta pesada, y le decían, ahora vas a poder salir, se la cerraron abruptamente en la cara y le dijeron que la audiencia no se hacía porque se había producido un error en las notificaciones que impidió que el fiscal pueda participar. Vamos a definirlo así. Está bien, para no entrar en detalles. ¿Y pasó para cuándo? Es para el 11 de julio, para este jueves. ¿Está bien? Entonces nosotros este jueves, y por eso le veníamos pidiendo a Cancillería en todas las instancias que pudimos, nos tenemos que asegurar que materialmente no va a faltar ninguna notificación. Porque las consecuencias de la salud mental que se pueden derivar de la suspensión de esa audiencia, ahora sí son responsabilidad institucional de nuestra Cancillería. Cualquier cosa que le pueda pasar a Virginia de ahora en adelante, pero afortunadamente, Laura, sin hacer esas afirmaciones categóricas que muchas veces parecen amenazantes, pero simplemente explicita la preocupación de la defensa y de la familia, afortunadamente entendemos que el canciller ya dio ese paso. A esta hora, ya lo dio. Entonces creo que ahora sí las condiciones objetivas están dadas para que Virginia sea liberada entre el viernes y el lunes de la próxima semana. Bien, bien. Bueno, vamos a estar ahí también atentos y luego nos vamos a meter en las cosas que hacen falta juntar para que todo esto ocurra. Pero veníamos charlando al principio del programa y decíamos, ¿cómo es? Vos estás registrado acá en Uruguay como consumidor y te vas a otro país donde consumir es ilegal. ¿Qué pasa ahí? ¿Tendría que Uruguay, por tener despenalizada esta situación y estar registrado, hacer esto, ¿no? Avisar, acompañar y que vuelva la persona al país? ¿Qué pasa cuando te detienen en otro país? Bueno, es interesante, sobre todo ahora que Bolivia es miembro pleno del Mercosur, hay un conjunto de instrumentos supranacionales, es decir, instrumentos que ahora para Bolivia son vinculantes, que tienen que ver con la armonización de los marcos legislativos. En criollo, que lo que pasa acá sea bastante parecido a lo que te puede pasar en Bolivia si estás de paso, si sos uruguayo. Ese marco te tendría que dar la certeza. Ahora, el derecho penal es territorial. Cada país es dueño de elegir lo que es o no es una falta administrativa o un delito, ¿está bien? En eso sí hay un consenso en Occidente conocido. Ahora, en Occidente conocido también se entiende que cuando hay un delito que en otro país no solo no es un delito, sino que forma parte, ponele, de una tradición ancestral. Véase, si un boliviano estuviera haciendo algún tipo de proceso con hoja de coca acá, está bien, un proceso de hervor, nadie lo acusaría de estar industrializando cocaína, ¿está bien? Porque se enmarca en una tradición cultural hacer té de coca en la madrugada. Ahora, en el caso de un uruguayo que es encontrado con cannabis, debería haber sucedido lo mismo. Pero el derecho penal es territorial. Ahora, nosotros presentamos las pruebas que demostraron que Virginia es consumidora porque está registrada, si bien el IRCA es una persona pública no estatal, en un registro que depende indirectamente, por lo menos, de la Junta Nacional de Drogas, que depende a su vez de Presidencia. Entonces no es cualquier registro. A partir de ese registro es que el fiscal entendió razonablemente, y lo quiero subrayar, razonablemente, porque dentro de todo este absurdo se encontró razonabilidad, que es lo importante. El fiscal entendió que Virginia es consumidora, ¿está bien? Y a partir de ahí le genera el reproche penal del artículo 49, que es el reproche de consumir estupefacientes, que la pena para los bolivianos, los nacionales o los residentes es la internación en un centro de farmacodependencia, y para los extranjeros es la expulsión. Claro. Rodrigo, y se me abre también la pregunta de esto que vos decías, ¿no? Como deberían tratarse de la misma manera quienes están anotados en el registro como consumidores dentro del país y
por lo menos en los países miembros del Mercosur. Ahora, qué complicación teniendo esta situación y a la vez que dentro del Uruguay tampoco las condiciones son las mejores, ¿no? Porque acá también cae gente... Sí. Cae gente en cana por tener plantas o por tener marihuana para consumo. No, hay un doble problema ahí. Sin duda, sin duda. Y nos lleva siempre a la misma reflexión que parece un lugar común y una simplificación, pero que presupuestariamente es indiscutible, ¿no? O sea, fíjense cómo se carga dinero y hora de hombre funcionario público en apresar a Virginia o otrora en nuestro país, llamémosle cualquier nombre de todos los casos que conocemos, y todo lo que sucede en el medio. O sea, es realmente indignante. Es imposible encontrar en la historia reciente una contradicción axiológica de valores tan grande con el principio de igualdad como lo que sucede con la legislación de estupefacientes, que parecería diseñar mecanismos para apresar personas que son inocentes, para justamente quemar, gastar, dilapidar los recursos que hay que destinar para combatir realmente el tráfico de sustancias. Eso parece un diseño deliberado, no es un diseño arbitrario. La persecución del microtráfico es un diseño deliberado para asegurar la impunidad del crimen organizado. No tengan duda de eso, pero no tengan ninguna duda. Entonces, este caso nos convoca a reflexiones similares a las que nos atravesaron cuando nosotros estuvimos discutiendo en otras oportunidades la persecución del microtráfico en Uruguay. Ahora, dicho todo esto, la penalización del consumo, que es un acto penalmente irrelevante, por lo menos desde 1974 en Uruguay, debería haber sido tenido en cuenta para valorar, no quizá en el aeropuerto, pero sí en la audiencia del 18 de marzo, que era una insensatez. Era una insensatez armar un procedimiento penal por tráfico para alguien que tiene 7 gramos y es un turista. Ahora, terminado todo eso, porque tenemos que ser pragmáticos y inventarnos resultados, lo que nosotros le pedimos al Estado uruguayo es que no las deje tiradas. Y eso parece que digamos que hubo un cambio institucional en alto nivel, porque en los niveles administrativos el embajador nos acompañó, Sergio del Valle de la Oficina de Asistencia al Compatriota siempre nos acompañó, pero vieron que a veces la pelota es donde vuelan los halcones, ¿no? Entonces, si esos halcones hablaron, a Virginia la tendrían que estar liberando el jueves, porque no es pedir un tratamiento preferencial procesal. Estamos pidiendo que se haga la audiencia para que se pueda declarar responsable, ¿no? ¿Saben lo que estamos pidiendo? Que Virginia pueda declararse culpable, nada más que eso. Fíjense si no estaremos en alguna medida respetando a rajatabla el principio de no intervención. Fíjense si no estaremos siendo respetuosos con la independencia del Poder Judicial boliviano, que lo único que pedimos es que se haga la audiencia y que Virginia pueda decir, sí, soy culpable, que el juez pegue un sellito y que pueda volver a Uruguay. Nada más que eso, es una secuencia de 3 actos, muchachos. Nada más. Y el Estado uruguayo no puede no interesarse en que esos 3 actos se hagan, en tiempo y forma. Es clarísimo, Rodrigo. Y ahora, sí, todo sucede como lo esperamos, como decíamos, y el jueves se da la liberación de Virginia. ¿Qué pasa después cuando viene para acá? Sí, Martín, igual el jueves no se va a producir la liberación de Virginia, sabemos con qué bueyes aramos, esto requiere un trámite burocrático que se llama mandato judicial de liberación, que en teoría lo tendría que emitir el propio juez en la audiencia, pero seguro, como la audiencia empieza a las 2 de la tarde, ya salimos fuera del horario de oficina y recién se va a poder hacer el viernes y quizá por defecto de implementación Virginia quede libre recién el lunes o martes de la próxima semana. Pero cuando quede libre lo que va a pasar es que va a poder volver a su país libremente, porque ya no tiene la frontera obstruida para poder abandonar Bolivia, y van a volver acá y después veremos con el tiempo qué decisiones se tomarán. Pero lo primero y lo más importante es que Silvia y Virginia estén en el aeropuerto de Carrasco, y eso tiene que pasar la semana que viene. Rodrigo, ¿qué pasa con Uruguay como Estado frente a esta situación? Ocurre esta situación en otro país, tremendo, bueno, se resuelve y vuelven nuestras compatriotas. ¿El Estado tendría que garantizarles acompañamiento en salud mental, algún asesoramiento? ¿Cómo es cuando te ocurre algo fuera del país?
Y sí, yo creo que sí, en la medida de que nosotros estamos sujetos a sistemas de protección y acceso a recursos que tienen que ver con la salud mental, por lo menos en el marco de la última ley de salud mental, es una situación que se puede definir como traumatizante y hubo en alguna secuencia una omisión del Estado para atender en tiempo y forma cuando nosotros clamamos misericordia para que se interesen por nuestra situación. Pero de nuevo, lo más importante ahora, para no hacer prognosis a futuro, es que se interesen ya. Pero que se interesen ya, diplomacia ya. Esa sería la fórmula que nosotros le pedimos y que parece, y digo parece porque los efectos son posteriores a las causas que lo provocan, parece que ya se movilizaron los factores, que de nuevo, no hay ninguna conversación oscura en una mesa con una luz pálida, es simplemente que de canciller a canciller se explicite que una turista uruguaya ciudadana del Mercosur está presa indebidamente en un penal a la espera de una audiencia, y que ese canciller, en el marco de las funciones que tiene de asegurar las relaciones fluidas con otros países, pueda comunicarle al Ministerio de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia que la audiencia tiene que producirse, porque de ninguna manera están diseñando un plan de escape para un ciudadano uruguayo en el extranjero, ni están peticionando ningún documento diplomático extraordinario y célere para que alguien quede libre cuando no tenía que quedar libre. Nosotros estamos pidiendo una audiencia para declararnos culpables, es algo completamente distinto. ¿Está bien? Entonces, con todo lo que ha sucedido, es un escándalo, pero es un escándalo que no se haya aplicado diplomacia ya en el caso de Virginia. Por eso no puede pasar un día más, desde jueves, no puede pasar un solo día más de detención de Virginia. Digo detención, materialmente va a seguir detenida, pero quiero decir con un mandato judicial de liberación emitido. Y Rodrigo, como para ir cerrando, esto lleva un montón de guita también y hemos visto que se están realizando distintas actividades de recolección de dinero. ¿Cómo está esa situación hoy? Porque es defensa en Bolivia y defensa aquí también, ¿no? No es solamente dentro de nuestro territorio, sino que hay una movida bastante grande. ¿Cómo viene esa situación? Sí, Ari Manolo, la gente de Urugró, ustedes, acá, la Asociación Civil El Paso, porque si algo quiero destacar es que cuando el Estado te deja tirado, las organizaciones civiles te abrazan. El rol de Andrea Tuana, Cotidiano Mujer, que han acompañado permanentemente a la familia, y si me permitís pasar el chivo del número de la cuenta de Hábitat, sí, claro, porque hay que enfrentar un montón de gastos. El sábado 13 va a haber un jam acá en Montevideo, en La Batea, que es un boliche que queda en Barrio Sur, no recuerdo exactamente la dirección, pero lo pueden buscar en las redes, y lo que estamos haciendo ahora es tratar de amortiguar, ¿no? Tratar de amortiguar este meteorito financiero que fue tener para la familia, a su mamá y a su hermana presas en Bolivia, ¿no? Que tiene un costo diario, que tiene un costo de abogado, que tiene un costo de trámite, gastos, y vamos a poner un rubro genérico que se llama otros, que son los imprevistos que siempre te demandan tener un familiar preso en el exterior. Entonces la cuenta de Hábitat es 13 97 42. ¿Está bien? Cuenta de Hábitat. Y la cuenta de Itaú es 897-5783. 897-5783. A nombre de Sofía. Bien. ¿Está bien? Bien, compartimos después en las plaquitas para que puedan colaborar. Estaremos atentos a lo que esté ocurriendo, Rodrigo, y acá los micrófonos, como siempre, abiertos para seguir acompañando. Un abrazo para ellas dos. Y bueno, nos quedamos esperando que el jueves ocurra, que laburen, que ocurra lo que tiene que ocurrir. Exacto, que se pongan las pilas. Vamos arriba, Laura, Martín, les mando un abrazo a la distancia. Un abrazo, Rodrigo. Gracias. Muchas gracias por ayudar siempre. ULMA.